Lo que vemos en ese momento era el Renault quemado absolutamente. Yo venía a 100 y me pasaron como si estuviera parado. Ella manejaba muy prudentemente. De golpe y porrazo se la llevaron puesta. Me entero de que no fue un accidente, sino un doble homicidio. Celia era una persona increíble en cuanto a que siempre con una voluntad y una alegría. Una mujer excelente, una compañera. Una chica normal, estudiosa, muy inteligente. Las tengo presentes dentro mío desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno, era como, también se dice de todos los chicos, pero era una campanita, como les decían. Y jugábamos mucho y me hacía jugar. A unos 4 años me hacía jugar con sus Barbies, cosa que no le hubiera permitido a nadie más. A veces pienso cómo sería Vali, ¿no? De Celia me acuerdo más porque se te van esfumando los recuerdos, ¿no? Nosotros no teníamos muy buen nivel económico, ella se esforzó muchísimo para completar su carrera, para ser veterinaria. Luchó mucho para ser veterinaria. A ella sí que le costó lágrimas de sangre llegar a ser veterinaria, pero lamentablemente después no pudo, sí pudo ejercer unos años nomás, pero fue muy poquito lo que pudo ejercer. Mi tía la ayudó muchísimo para que ella estudiara, para que pudiera completar lo que ella había anhelado toda la vida, que era ser veterinaria. Así que no, muy compañeras eran. La relación propia de madre e hija. Estaba en plan de justamente ya teniendo su propio negocio y con su hija planeando lo que iba a ser sin duda una vida feliz, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y lo dejó todo en la nada. Éramos primas hermanas, más hermanas que primas, o sea, primas por sangre, pero de crianza hermana, porque cuando ella nació yo tenía 10 años, así que yo la crié a ella. Mi tía trabajaba, entonces bueno, mi abuela era mayor, se hacía cargo de toda la casa, pero la que estaba con la bebé era yo. Para mí era una muñequita, una muñeca que, bueno, la hacía dormir, se dormía boca abajo en mi panza. Y todas esas cosas así, viste, que hace una criatura con un bebé que lo trata como un muñeco. Yo justo hacía unos días que no estábamos separados. Fue una relación media, ¿viste? Pero bueno, siempre con el objetivo puesto en poder unir la familia. Ese era el objetivo. Teníamos peleas, pero bueno. Yo me estaba quedando viviendo en mi casa esa semana porque nos habíamos peleado por una tontería, porque habíamos ido a hacer un trámite a La Plata por algo de ella, de la carrera, creo, no me acuerdo bien. Yo me enteré tarde. Lo que sucedió fue que Celia había ido a un cumpleaños de una compañera de facultad, ya recibidas las dos, en la zona de Wilde.
y volvió por el Bajo y Cantilo con su vehículo, que era un Renault 6, que estaba en buenas condiciones, pero era un vehículo. Y ella manejaba muy, muy prudentemente. Volvieron del cumpleaños, no las vi. Al día siguiente voy a trabajar y no sé por qué me acuesto a las 2 de la mañana ese día, me acuerdo. Y antes de dormirme sentí algo. Decime no sé qué, me dormí. Al otro día me voy a laburar y en el laburo seguía sintiendo algo. Y me empecé a preocupar. Y empecé a tratar de ubicarla si no tenía manera. Y en un momento me llaman de la comisaría 35 para avisarme de que había sucedido algo y me entero de esa manera. Mi tía vivía en la otra cuadra donde yo vivía y viene corriendo y me dice, ¿viste el accidente, es Celia, es Celia, es Celia? Y yo no le podía creer, entonces empecé a pasar por los distintos canales para ver la noticia. Mira, el 30 de agosto pasó algo que hacíamos siempre los mobileros, sobre todo que empezábamos a la madrugada, es que escuchábamos la radio policial. En esa época no había WhatsApp, no había redes, no había nada. Entonces, la primera nota de la mañana siempre era policial y uno pinchaba la radio policial, la frecuencia, para escuchar lo que pasaba. Y escuchamos que había, yo estaba en el móvil con mi compañero en ese momento, que era José Tello, y escuchamos que había habido un accidente en la avenida Cantilo y nos decían que había un auto quemado, pero no sabíamos de qué se trataba. En un momento me llama un policía, llama a casa y me pregunta, viste, si era familiar, qué sé yo. Entonces a mí lo único que me salía era de preguntarle si había una perra con ellas, porque Celia era muy amante de los animales y tenía una perra tipo labradora, grandota, que viajaba a todos lados con ella. Esa noche, como habían ido a un cumpleaños, no la llevó, quedó en la casa, pero yo lo que preguntaba era eso, no era como que si no estaba la perra no eran ellas. Lo que vemos en ese momento era el auto, el Renault, quemado absolutamente. Ahí nos cuentan que algunos testigos, pocos porque era de noche, no había tantos, que había muerto una chiquita con su mamá. Fuimos a la comisaría con unos compañeros del laburo, me acuerdo que llovía terrible. Y bueno, ahí me encuentro con la mamá de Celia. Y bueno, me terminan de confirmar lo sucedido. La nena venía acostada en el asiento de atrás, pero acostada. Y ella venía manejando por la mano derecha, por el carril lento. Y bueno, y no sé, de golpe y porrazo se la llevaron puesta. ¿Viste? Así, bueno, y ahí explotó el auto. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, a medida de ir llevando a cabo las investigaciones, a medida que se fueron presentando los testigos, a medida de todos esos episodios me fui enterando de cómo fueron las cosas. Tanto que le había costado llegar a donde llegó y de un solo golpe perderlas a las dos, que eran un sueño cada una. No, ya no tiene consuelo, no hay consuelo. Eran las 2:30 de la madrugada, sobre la avenida Cantilo y el puente La Bruna, a la altura de la cancha de River Plate. Dos jóvenes de 18 y 19 años iban a bordo de un Honda Civic, especialmente equipado para alcanzar gran velocidad, y corrían una picada. Sebastián Cabello venía, hay testimonios que dicen que corriendo una picada no se pudo detectar al otro vehículo. Hubo testimonios que dijeron que era un BMW negro, pero no se lo pudo localizar. En aquella época no había tantas cámaras como ahora, ni anillo vial y demás, así que fue imposible
detectarlo. De todas maneras, más allá de picada o no, venía a más de 180 kilómetros por hora, lo cual es por lo menos intento de homicidio y hasta intento de suicidio. En su carrera mortal, Sebastián Cabello y Daniel Pereira eludieron un control policial para terminar chocando un Renault 6 que explotó inmediatamente a raíz del derrame de combustible. La conductora de este último auto, identificada como Celia Edith González Carman, y su pequeña hija, de 3 años, murieron carbonizadas. No me acuerdo bien cuándo me entero de que no fue un accidente, sino un doble homicidio. El móvil trató de detener a estas personas para identificarlo porque estaba realizando esta tarea y se dio a la fuga. Y al instante el patrullero después cooperó en el accidente. Es decir, en la huida, en su fuga, fue que provocó el accidente. Esa noche salgo de trabajar, de acá del canal, y ya sobre el Acantilo, sucede que en un momento voy a agarrar la vía rápida, miro por el espejo retrovisor, hay un movimiento instintivo, miro por el espejo retrovisor, vuelvo a mirar dentro del auto y cuando voy a meterme en la vía rápida, me pasan. Pero me pasan muy rápido. Y es una de las cosas que declaro, que yo venía a 100 y me pasaron como si estuviera parado. Empezamos a buscar testigos para ver cómo había sido el choque y ahí nos cuentan en realidad que no había sido ningún choque, sino que estos jóvenes estaban corriendo picadas. Por lo menos había 2 autos que corrían picadas. Creo que no había más que eso. Era raro en ese momento porque las picadas no estaban tan de moda. Después empezaron a ponerse de moda más adelante, pero ese momento era como raro, una picada en la avenida Cantilo, en el ingreso a Capital Federal era rarísimo y bueno, y esto que destrozó a todo el mundo porque la verdad que todo el mundo quedó conmocionado con la muerte de una chiquita de 3 años con su mamá. Preguntás si iban corriendo picadas, yo por picadas entendía 2 autos corriendo a la par tratando de llegar uno delante del otro. Estos autos venían succionados, el primero le cortaba el aire al segundo, iban muy pegados y así, bueno, me pasan y siguen su marcha. De repente veo, y creo que soy el único que lo ve, que es un Renault 12, y yo veo que se empieza a abrir y dije, bueno, este no los vio y ya se mete de nuevo. Y no, siguió. Dije, este no los vio. Y de repente veo como se empiezan a prender todos los carteles, porque empezaron a hacer luces. Y ahí es donde yo veo el impacto contra el Renault 6, humo negro, y luego de eso la explosión. El auto de él queda dañado, chocando contra el guardrail, porque si no él hubiese seguido su camino, pero no fue capaz de acercarse al vehículo para intentar tal vez poder socorrerlo o lo que fuere, ¿no? Y encima, este chico que en ningún momento, en ese momento, no mostró arrepentimiento para nada. Sebastián no mostró arrepentimiento, después recién en el juicio oral. Pero en ese momento no es que se acercó a ayudar, las acompañó, hizo algo, nada. No sé, la verdad que si han criado un hijo en esa forma, yo los culpo directamente, él tiene su culpa, pero directamente yo los hago responsables a los padres. Porque mi hija a los 19 años, trabajando desde los 15, ya estaba en la facultad. Y este niño, a los 19, cuando hizo el desastre que hizo, todavía no había terminado su secundario. Sabía que, por supuesto, los que estuvieron adentro del auto rojo, el auto del Renault, habían muerto. Y realmente no sabía qué hacer. En ese momento éramos solamente el auto, con estos chicos en el piso, el auto incendiado y era yo, que no tenía idea qué podía hacer. Entiendo que la última imagen que yo veo de ellos están sentados los dos en el guarray al lado del auto. A mí me llamó, por supuesto, la atención mucho más el auto que estaba incendiado, porque uno también tiene como esa cuestión que quiere ayudar y sabes que no podés. Y para mí eso me llamó mucho más la atención que lo que estaba pasando. Aparte, yo estaba del auto, yo freno a unos 10 metros del auto incendiado, freno casi al lado. Estos chicos estaban ya del otro lado del Acantilo y por supuesto no me llamó tanto la atención. Lo vi caer y ahí, bueno,
Mi atención se dirigió a otro lado. La gente decía que él no había ayudado, Y me acuerdo del auto quemado. Me acuerdo eso del auto quemado. Y aparte que no era tan fácil conseguir testigos porque, viste que a esa hora no hay muchos autos que circulan por la Cantilo. Los ocupantes del vehículo no se hicieron gran cosa porque tenían airbags, era un vehículo moderno. Lo que sí que se dedicaron a ver el estado de su auto y el estado de sus prendas personales. Uno había perdido una zapatilla, lo andaba buscando. Bueno, en ese momento estaban los testimonios al respecto. Cabello fue dado de alta porque los traumatismos que presentaba eran menores e inmediatamente fue trasladado a la comisaría 35 para prestar declaración. Pero el juez Luis Schlegel lo citó inmediatamente, ya que se declaró competente para instruir en la causa por el doble homicidio. Separadamente, la policía le tomó declaración a su acompañante durante el accidente, el joven Daniel Pereira, pero se desconoce lo que dijo en su testimonial. ¿Te disculparías con la familia? Que me presento, me empiezan a hacer preguntas, me preguntan sobre el auto que venía atrás. Yo le dije que era un auto oscuro, mi mirada se va con el auto más claro. Me preguntaron qué tipo de auto era, yo le dije que era un auto grande, la verdad que no llegué a ver qué tipo y marca era, que no quería cambiar ni un punto ni una coma de lo que había contado. Tenía como mucho miedo de que en algún momento, por alguna circunstancia, me podrían preguntar cualquier otra cosa y empezar a cambiar el testimonio y tal vez que me lleven por un camino donde pareciese que lo que había visto no era lo que había visto. Eso lo tuve muy claro desde el principio, cosa que después me sirvió, por supuesto. Se van a cumplir 25 años de ese trágico siniestro vial. Preferiría hablar de siniestro y no accidente porque se podría haber evitado. Cuando comienza la investigación se determina que el auto que conducía Sebastián Cabello, que era un auto, una coupé, estaba preparado y que se desplazaba a gran velocidad. No fue un accidente, eran dos personas que venían corriendo a muchísima velocidad. Por supuesto yo no puedo saber, lo sé después porque obviamente leo la noticia, venía nitrógeno líquido, o sea que de accidente tiene poco. Si bien entiendo que si hubieran venido corriendo carreras uno al lado del otro, tal vez lo hubieran podido esquivar, si tal vez el Renault 2 se hubiese mirado por el espejo retrovisor, tal vez ellos hubieran pasado y no hubiera pasado de nuevo. Pero si no le pasaba esa vez, le iba a pasar en algún otro momento. Venían a mucha velocidad. O sea, el peritaje fue hasta abusivo, frenadas de 80 metros, velocidad nitrógeno líquido. O sea, el accidente tiene muy poco. El esposo de Celia y padre de Marina aportó datos que incluye el expediente en el que se prueba la falta de veracidad de las expresiones del joven Cabello. Si a Sara hay una hoja de internet que manda a Estados Unidos pidiendo un turbo y no sé qué más, porque está todo en inglés, exclusivamente para carreras callejeras. El auto estaba súper preparado, tenía gas nitrógeno. Y bueno, están mintiendo, porque no les queda otra. El tema de la causa y de cómo se inició fue bastante largo, muy interferido, con muchas interferencias. Esta gente manejaba mucha plata y muchos contactos. Esta familia es una familia acostumbrada a pagar todo, a tapar todo con plata y a conseguir lo que quiera mediante la plata. Todo es posible en una familia que no tiene códigos morales como es la familia Cabello. El tema es que la causa fue mucho más larga porque las pruebas estaban todo, no había necesidad de hacer una larga investigación. Estaban los testimonios, estaban las pruebas, estaban los peritajes. Eso en algunas semanas o algunos meses. Sin embargo, fueron interponiendo cosas. Primero el juez lo mandó detenido, después lo liberaron. Después hubo un incidente más adelante que hubo un testimonio que se lo vio manejando y lo tenía prohibido, por eso vuelve a ser detenido. Pero todo esto servía para seguir prolongando y diluyendo la causa. Sebastián Cabello podrá pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. La libertad del joven que en agosto pasado atropelló con su automóvil y mató a la veterinaria Celia Carman de su hija Vanina de 3 años fue dispuesta por la Sala Quinta de la Cámara del Crimen al dejar sin efecto una revocatoria de excarcelación
dictada por el juez Vicente Cisneros el 30 de noviembre pasado. Pasó algo insólito cuando lo liberaron. Fuimos al penal de Marcos Paz porque había habido 2 detenciones. Una había estado en el penal de Marcos Paz y la otra vez en Gendarmería. Bueno, cuando está en el penal de Marcos Paz, lo liberan y bueno, obviamente lo que hacíamos todos, yo me fui con el móvil para tener la primicia y que hablara por primera vez, porque no había hablado nunca todavía. Cuando sale, estaba solo. Nadie lo había ido a buscar. Entonces yo le hago una nota, lo saco en vivo para Radio Mitre, y no estaba el padre ni la madre, que me pareció rarísimo. Y no se iba a quedar solo ahí. Entonces le digo, bueno, ¿querés que te lleve? Y lo trajimos en el móvil a Capital. La manera en que se produjo la liberación, sin la presencia de sus familiares ni de los letrados, fue considerada al menos desprolija. Entre todas las preguntas, por supuesto, le pregunté qué había pasado, negaba haber corrido picadas, y él ahí le pide disculpas a la familia, a Celia y a Vanina, pero bueno, ya era tarde, ¿no? Y a Sergio y a Sara y a toda la familia, pero era tarde. Cabello negó que su automóvil estuviera preparado y aseguró que se trató de un accidente. Un accidente, todo. Algo increíble. ¿Estabas corriendo una carrera, una picada? No, para nada. No puedo creer todavía que lo diga. Hay una cosa que me da... que hicieron eso me condenó mi propio auto. ¿Sos consciente que mataste a 2 personas? ¿Lo pensás? Sí. Todo el día, toda la noche, todo el día. ¿Qué le dirías a la familia de Celia y Vanina? Que todo esto fue un accidente. Yo jamás hubiese querido que algo de esto se hiciera. Hubiese preferido, no sé, cualquier otra cosa. Le pudiera hacer algo para volver atrás y enviar todo, haría todo. Daría mi vida por cualquier cosa de esto. Se lo notaba como un chico muy frío y por ahí como que le faltaba cariño de familia, el cariño verdadero. Desde el pasado viernes 17 de diciembre, Sebastián Cabello quedó otra vez en libertad por decisión de la Cámara Quinta. Y esta decisión ha motivado la reunión de este momento. Bueno, sí, esta marcha la estamos haciendo en repudio por la liberación de Sebastián Cabello. No sé, recién cuando estábamos empezando a confiar un poco en la justicia, nos damos cuenta que no sé si será por el poder económico de la familia que influyó ante la sala quinta de la Cámara Penal, porque yo la verdad había 3 testigos que declararon que lo vieron manejando y bueno, lo dejaron en libertad. Dicen que no son bastantemente fuertes los testigos y como más confundido, porque no, la verdad cada vez entiendo menos. Está todo en el expediente, está todo muy comprobado y no sé por qué la justicia no actúa de una vez por todas. Él nunca reconoció que corría picadas. Él siempre decía que había dicho, mira, me acuerdo que decía que el auto iba muy despacio y por eso se lo llevó puesto. El Renault iba despacio y él iba fuerte, en realidad iba casi 140 y se lo lleva puesto y se incendia. Pero en realidad él nunca reconoció que, al menos en las notas, que él corría una picada. Hay algo que es fundamental. Yo no defiendo lo indefendible. Es decir, si Sebastián fue imprudente, va a pagar por su imprudencia. De ahí a decir que Sebastián es un asesino, de ahí a decir que el padre de Sebastián, como escuché ayer, que verdaderamente me agarraba la cabeza, que el padre de Sebastián corre picada con el hijo. Bueno, ahora capaz que aparezco yo corriendo picada con el hijo también. Es decir, verdaderamente decir, tenemos que sujetarnos al derecho. Entonces, dentro del derecho lo vamos a juzgar. Si es culpable por homicidio culposo, será condenado y nada más. Es decir, esto es un homicidio culposo. El chico no es ningún asesino. Esto es uno de los tantos hechos que ocurren diariamente. Sabés que un vehículo a esa velocidad hace un desastre. No pueden alegar ignorancia, el no me di cuenta, fue sin querer, ese tipo de cosas. Para mí no soportan el menor análisis, ¿no? Era perfectamente consciente de que podía suceder y justamente a pesar de eso no les importa.
tenía preparado los neumáticos, tenía todo, hasta el tacómetro tenía todo. Ahí fue la primera vez que escuché la palabra tacómetro. Tenía preparado el auto para correr. El que maneja no es dueño y señor de las vidas de los demás, que tiene que tener la mente bien puesta en sus pies para no acelerar cuando no debe y no tener unos coches que parecen bólidos. El accidente pasa en el 99, 4 años después, en el 2003, se hace el juicio oral. Juicio oral donde hubo mucha tensión entre amigos, de los familiares, bueno, estuvo bastante tenso. Sebastián Cabello relató ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 30 de esta capital cómo fue aquel fatídico 30 de agosto de 1999. El encuentro con sus amigos y cómo todos en el interior del Honda Civic se encaminaron hacia General Paz y Constituyentes. En la avenida Cantilo, a 140 kilómetros por hora, embistió el Renault 6 que conducía Celia Carman, quien hoy hubiera cumplido 43 años, acompañada por su hija Vanina, quienes perecieron carbonizadas al incendiarse el vehículo. Cabello negó haber corrido una picada. Remarcó que el auto estaba preparado porque planeaba llevarlo a una muestra. Aseguró que circulaba a velocidad permitida y que recordaba vagamente haber tocado el freno para evitar la colisión. Todo fue muy conveniente para él. No se acordaba, era muy chico, todas excusas, pero sobre los hechos no tienen vuelta atrás. Ese es el tema. Él puede decir lo que quiera, pero lo que hizo no tiene vuelta atrás. ¿Qué reflexión le merece el testimonio de Cabello? ¿Cabello? Que es un invento, una historia preparada por los abogados para hacerlo aparecer como víctima. Nada más que eso. No me gustaría hablar, pedirle perdón en persona. Yo no soy una persona, trató de hablarlo, no estaría. Me ha dado el caso de pedirle perdón, que yo jamás hubiese querido que algo de esto pasara. Jamás en mi vida. Una sobrina que tiene 2 años y medio. La amo, me volvería loco. Por eso también me entiendo en otro lado, pero lo único que por favor le pido que también me traten de entender cómo estoy yo. Yo jamás hubiese querido que esto pasara, es un accidente. Si mal no recuerdo, en algún momento él dijo que hubiese preferido ser yo la víctima porque era uno de los últimos manotazos de ahogado que le quedaba, porque el juicio se le venía abajo, y dijo hubiese preferido ser yo. Obviamente no le creí, porque estaba mintiendo. El juicio no fue muy grato. Por supuesto, yo no supe cuánta gente más se presentó, no supe tampoco qué contaron. Yo fui el primero que declaró. Creo que después de que declaré yo, declaró el primer oficial que se había presentado. Así que yo no sé cómo sigue después en cada uno de los testigos que se presentaron. De hecho, tampoco sé de qué hablaron. El acusado alegó no recordar el accidente y que por ello, poco después de recuperar la conciencia, le preguntó a sus amigos qué había ocurrido. Sin embargo, el primer oficial de la Policía Federal en socorrerlo atestiguó que Cabello estaba lúcido, caminando alrededor de su auto, preocupado por los daños que éste había sufrido y por la pérdida de la billetera y el celular. Y me hicieron preguntas, pero que en ese momento, hasta a mí, que estaba en ese momento pasándolo, me parecían hasta tontas. En un momento me dice, usted declaró que venía a 100 kilómetros por hora. ¿Usted sabía que estaba en infracción? Yo, si yo estaba en infracción, imagínese lo que me pasaron por al lado. En todo momento yo sentí eso, de a ver dónde me podían encontrar. De hecho, que te explico lo de las picadas, es exactamente lo mismo. Me dijo, ¿pero usted sabe lo que es una picada? Y explicarle, te juro, desde un plano muy tonto, decirle, mire, yo por picada entiendo 2 autos que corren a la par y uno intenta llegar adelante del otro. Si eso es una picada, estos chicos lo que venían haciendo era succionándose. O sea, uno adelante y el otro atrás. En total, en el juicio que se extenderá hasta el 12 del corriente, declararán 36 testigos, 8 de los cuales son presenciales.
También hay un importante grupo de peritos. Nosotros hemos solicitado una pena por homicidio simple, por doble homicidio simple de 15 años. La Fiscalía ha coincidido en esta calificación también de homicidio simple, es decir, acá no estamos hablando de un accidente de tránsito, sino de un delito. ¿Qué no se ha pedido la pena máxima para estos casos? Bueno, se ha pedido la pena máxima porque Cabello no tiene antecedentes, por su edad y porque la naturaleza del hecho tampoco da para pedir en una primera condena 25 años. Así todo, ante la presión que había, porque hubo muchas movilizaciones y hubo presión de algunos sectores a favor de una condena, yo creo que un poco eso los influyó y la condena del tribunal oral fueron 12 años. Condenar a Sebastián Cabello de las demás condiciones personales sobrantes en autos en la presente causa 695 por considerarlo autor penalmente responsable del delito de doble homicidio simple cometido con dolo eventual, a la pena de 12 años de prisión de efectivo cumplimiento. Estaba confiado de que lo iban a condenar por homicidio simple, porque los hechos estaban más que comprobados. ¿Esperabas 12 años? ¿O superó tus expectativas? Yo calculo que los jueces tuvieron el criterio suficiente como darle la pena que se merece. Nunca tuvo la intención de pedir disculpas, nunca fue capaz de decirme, loco, mirá, pasó, ¿qué hago? Agacho la cabeza, pegame, no sé. Yo creo que con esa actitud yo tal vez lo hubiese perdonado, ¿eh? No se esperaba esto, realmente todos sabemos que fue un accidente tremendo, pero nunca pensamos que fue un accidente. Nadie dijo que fue una picada, no existió la picada. Nosotros estamos de acuerdo que le den la pena que corresponda, pero no es. Acá hay un problema de enseñanza. Ahí hemos aprendido todo mal, quizás. Pero manifestó arrepentimiento en intimidad. Pero vive está hecho bolsa, chico, hace 4 años que está en tratamiento psicológico, todo eso. Chicos, usted lo ve, ¿qué mal puede hacer? La causa continuó con las distintas apelaciones a una cámara, después a la casación y demás. Finalmente, Casación da vuelta este fallo y dice que no, que le cambia la carátula y en consecuencia le cambia la condena a la cuarta parte prácticamente de lo que le habían dado. Entonces inmediatamente sale en libertad por el tiempo que había estado detenido antes. Es así que va en apelación, incluso en queja a la Corte y la Corte reafirma el fallo de casación, con lo cual queda libre de culpa y cargo y con apenas le quedaba un tiempo más para cumplir sin manejar, que era lo único que había quedado en firme. Si se hizo justicia, creo, después de la primera sentencia, y tuve un aliciente más que, no sé, justicia nunca se va a hacer su justicia, porque Celia y Vanina ya no están más. Claramente, una vez cumplido con esto de haber salido testigo y ayudar a que de alguna manera existiera algo de justicia, justicia que por supuesto claramente no existe, es muy difícil llamar justicia a alguien que pierde una hija y una nieta, que pierde una esposa y una hija, que la pierde en un segundo, contra una persona que no pasa ni 3 años en la cárcel. La verdad que significó, una vez más, descreer. Sigue existiendo y sobre todo sigue existiendo en un sector de la sociedad la naturalización de que esas son cosas que se les permite hacer. Si tiene suficientemente dinero como para andar en un tanque de guerra por la calle, pues el señor tiene derecho a hacerlo. En realidad, Sebastián Cabello va a solicitar el registro o la licencia de conducir a la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Por algún motivo que desconozco, la municipalidad le da esa licencia hasta que la opinión pública trasciende, la opinión pública, la prensa fundamentalmente, y interviene la provincia de Buenos Aires. Un día me llama, en ese momento no había WhatsApp, no había redes, no había casi nada, ¿no? Había Facebook nada más, pero
No sé por qué se consigue el teléfono mío una empleada de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y me dice, vení que tengo una bomba. Sebastián Cabello volvió a conducir. Le digo, no, si está inhibido. El tema ahí fue nuevamente el tema de los contactos políticos, ¿no? O sea, contactos que tenía dentro de la Intendencia. Claro, cuando se supo públicamente y se enteró rápidamente, lo retiraron de ahí. Efectivamente voy y me reúno con ella, la busco en la municipalidad, nos encontramos así en un lugar después donde no me vieran, me da los papeles y efectivamente confirmo que él había vuelto a manejar. Testigos dijeron que habías manejado nuevamente. No, si no tengo una country, eso no sé quién me lo dijo. Pero sabés que hay testigos que dijeron eso, ¿no? Hay testigos que pueden decir, no sé, yo no puedo tocar, estoy con psicóloga, tengo una depresión, estoy totalmente, no puedo creer. Cuando averiguo en el country donde él vivía, efectivamente los vecinos me confirmaron, porque tuve que hacer toda la investigación antes de salir al aire, que estaba manejando. Sebastián Cabello fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitado para conducir por 10 años por la muerte de Celia González Carman y su hija Vanina Rosales, mientras corría picadas en la avenida Cantilo de la capital federal. Un hecho en el cual parece una burla a la justicia. Esta persona saca el carnet de conducir e imagino que no lo dicen las fuentes que ha conducido. Y esto realmente es algo que no se puede permitir. ¿Qué pasó? En el municipio de Malvinas Argentinas, el municipio del intendente Jesús Carilino, bueno, fue Cabello, se presentó, hizo el trámite correspondiente, sacó el registro, nadie chequeó. ¿Tiene algún amigo? ¿A quién convenció? ¿Cómo puede ser que alguien que mató a una criatura y a su mamá le resulte gratis ese crimen horrendo? Sin embargo, Sebastián Cabello ya no podrá conducir porque esta misma mañana las autoridades bonaerenses anularon su flamante registro. ¿Dónde está la equivocación? Que el DNI de Cabello es 28031-085, no 035. Ajá. Entonces, cuando se consulta el registro único de infractores de tránsito creado por el gobierno de Daniel Scioli, porque antes no existía, antes quien no había chequeo entre los municipios. No había chequeo. Quien cometía una falta grave en Quilmes podía, y se le retiraba el registro, la podía sacar en Bahía Blanca, quien la cometía en Lanús lo podía sacar en Trenquelauquen. Sebastián Cabello va, ¿no? ¿Él va con esta resolución? Él va a sacar el registro con su documento, que es que es su documento. Sí. Cuando nosotros nos consultan decimos no, el 085 no está inhabilitado, porque nosotros lo teníamos cargado como nos manda el juzgado con el 035. A ver, ¿el error es del juzgado? Exactamente, ahí está. Nos pasaron mal en un lugar. ¿Es un error de tipeo del juzgado? Exactamente. Ha salido en todas partes, en los diarios, en la televisión, como inclusive no se dice el caso de Celia y Vanina, se dice el caso Cabello, aunque sea tenía que haber saltado por el apellido, el que hace los trámites y todo, inmediatamente a hacer conexión mental. Entonces, a partir de ese momento le quitan la licencia, se la anulan, ¿no? Existe un registro de antecedentes penales, ya creado en el año 1995, en realidad donde quedan los antecedentes de cada persona, si puede o no puede acceder, entre otras cosas, a tener una licencia de conducir, ¿no? Siempre han sido personas que se han manejado con total impunidad. Y bueno, yo lamento porque este hombre debía haber sido sentenciado a no manejar en su vida, porque una persona que hace lo que hizo él no tiene derecho a tener su libertad de manejar, porque así como murieron mi hija y mi nieta, ¿cuántas personas están en peligro con esas personas? Que no es solo él. No merece vivir. Y lo único que yo grité en las marchas y siempre dijo que mi único deseo que tenía hacia él era que en algún momento de toda su vida, porque él era joven, le tocara vivir lo que vivimos nosotros. Que ahí se iba a dar cuenta de lo que había hecho. Siempre digo que ojalá haya podido
este chico poder formar una familia, que tenga sus hijos y que cada vez que sus hijos salgan a la calle, él piense que capaz que se puede cruzar con un Sebastián Cabello por la calle y los puede perder en un segundo. Creo que eso es lo más duro, sin lugar a dudas. Y me pasaron como si estuviera parado. Sebastián no mostró arrepentimiento, después recién en el juicio oral. El auto que conducía Sebastián Cabello, que era un auto preparado, se desplazaba a gran velocidad. No fue un accidente, eran dos personas que venían corriendo a muchísima velocidad. Pero directamente yo los hago responsables a los padres. ¿Qué mal puede hacer? Respecto a las consecuencias del asesinato de Celia Ivanina, hubo algunos intentos de mayor control o de reforma de las leyes de tránsito, pero siempre con mucha oposición. Lo que ocurre es que a veces hay una falta de apego a cumplir con las normas de tránsito. Nosotros los argentinos tenemos a veces falta de apego a cumplir con las normas. Y en un caso de un siniestro vial terminamos con la pérdida de vida o herido de gravedad. Todos interactuamos en la vía pública y todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no? Cuando se produjo el hecho de Celia Ivanina, muertas por Sebastián Cabello, en ese momento el homicidio culposo, primero que no había agravantes, el alcohol no era un agravante, ni la velocidad. El abandono de personas se veía desde el punto de vista de la víctima. Logramos modificar eso, logramos cambiar eso y tardamos 12 años, tuvimos que presentar 3 veces proyectos al Congreso de la Nación para hacerles entender que tenían que existir los agravantes de conducir en estado de ebriedad, conducir a exceso de velocidad y fugarse del lugar del hecho. Y hoy en día están los agravantes y hoy en día se subió la pena del homicidio culposo a 6 años de prisión. Un vehículo, cualquier tipo de vehículo, mal conducido, sin cumplir con las normas de tránsito, utilizando una conducción temeraria, es sin duda un arma que puede causar muchos daños, ¿no? De hecho, lo vivimos lamentablemente a diario. Y eso tiene que ver con una toma de conciencia. Yo soy docente, soy profesora y muchas veces mis alumnos en el colegio secundario, muchas veces cuando yo les digo tengan cuidado cuando salen a la calle, como conductores y como peatones, ¿no? No tomen alcohol si van a conducir. Y la respuesta que me dan muchas veces es, si total no pasa nada. Nosotros desde los medios podemos ayudar, pero el control que hagan todos los estados, nacionales, provinciales y municipales, es fundamental. Si no, lo que nosotros hacemos es solamente una pequeña parte de una sanción que en definitiva, cuando no alcanza la educación, la sanción lamentablemente en algún momento tiene que aparecer. Hoy tenemos un nuevo proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación y lo que estamos pidiendo con muchísimas ONGs y muchísimas víctimas de todo el país es que el homicidio culposo, cuando hay agravantes, se suba el mínimo de la pena para que la pena sea efectiva, ¿no? Y que también se suba el máximo para llegar a 12 años de prisión. Sí, se ha avanzado un poco, pero en general en forma, bueno, como sucede acá en otras cosas, se avanza un poco y después se retrocede, se avanza, se estabiliza, se retrocede. Hoy, en la mayoría de los casos, se considera como si fuera un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, la verdad es que el conductor no quiso matar. No soy un asesino. Yo jamás hubiese querido que nada de esto pasara. Estoy sufriendo tanto como todo, estoy destruido. Un poco sentarme ni para leer un libro. Porque cuando estoy pasando la hoja no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Quien mató a mi hijo, Eduardo Suquiasian, yo sé que esa mañana él no se levantó diciendo lo voy a matar a Kevin.
Sebastián Cabello, él esa mañana no dijo, le voy a quitar la vida a Celia y a Vanina, pero hicieron todo lo posible como para matar a alguien. Acá hay una foto de Celia y de Bani. ¿Por qué? Porque cuando yo, el 30 de agosto del 99, yo cumplo el 23 de septiembre y Celia me había encargado para mi cumple esta medallita de oro con la foto impresa en láser, con la cara de Vanina solamente, que no llegó a dármela, obviamente, pero el regalo estaba en proceso. Y bueno, pasado el homicidio, la persona a la cual le habían encomendado el encargue de la medalla me hace el comentario y me dice, mirá, hay algo pendiente. Yo modifiqué la foto y puse la cara de las dos. Y bueno, la recibí y acá la tengo, que nunca me la saqué. No sé, hay muchas cosas que quedaron pendientes y bueno, ya está, ahora ya quedaron pendientes. El día de mañana, si nos encontramos, se charlarán. Lo que se extraña de Celia y Vanina es, bueno, de Vanina, el poco tiempo que vivió, todo su alegría y su picardía, como decía mi vieja, para estar siempre como una chispita. Y de Celia, bueno, de Celia la inteligencia, el apoyo siempre, el esfuerzo que le ponía a todo y cómo tenía esa calidad de siempre ver alguna otra cosa y de ver alternativas para lo que iba pasando, en fin. Cosas de no haber hablado, viste, de no tener esas conversaciones que normalmente se tienen entre hermanas, porque yo, ya te digo, pues viste que ya tenía 13 años cuando yo me casé, entonces ya era, nos desvinculamos, vamos a decir, si bien nos reuníamos y todo y nos veíamos, pero ya no había esas charlas que por ahí pudo haber habido si yo hubiera seguido conviviendo con ella. No podría decirle nada a Celia porque la fantasía era estar un minuto antes ahí para evitarlo. Otra cosa no, porque después no sirve para mí. Mi fantasía era estar un minuto antes en ese cruce y evitarlo. No pude evitarlo, le diría, no pude evitarlo. No hubo modo. Solamente eso. Después, la verdad que todo lo que hagamos después está bien. Yo tiro para adelante y todo, pero sí. El tema es siempre actuar antes. Así que le decía eso, perdóname, Celia, no pude evitarlo. Y Vani, me gustaría tener más recuerdos, que no tengo tantos. Pero sé que cuando me vaya de este terreno, voy a estar bien también, yo en lo personal, ¿no? Como que retomaría lo pendiente.